Amigos, continuamos con nuestro programa en la mañana de hoy. El doctor Norman González Chacón me pide un tiempo aquí para hacer unos comentarios sobre la pregunta anterior. Adelante, doctor. Sí, fíjate, es que estamos hablando de ese problema de dializar y no dializar y de cómo podemos alimentarnos correctamente de una forma simple. Y el ejemplo que yo pues, siempre le traigo a los estudiantes es que no hay un ejemplo quizá más claro que se puede entender que el del gluten. Por ejemplo, cuando tú comes, cualquier persona que come trigo, que come pan, que come galletas, que come trigo en alguna forma, tiene un grado de absorción menor que el resto de la población. Por eso es que a las mujeres, por ejemplo, embarazadas, en vez de quitarle el gluten, se le añade el ácido fólico para evitar que las criaturas salgan con problemas del cordón espinal, ¿verdad? O el cordón neural. ¿Por qué razón? Pues porque cuando tú consumes trigo, los cilios de absorción del intestino delgado, que es por donde se absorben los alimentos y mayormente los nutrientes del complejo B, se cierran y permanecen cerrados por un tiempo hasta que tú pasas un lapso a veces de 7 días, de 10 días y hasta de 15 días, de no comer trigo en ninguna forma, que empiezan ellos a abrirse y empiezan a absorber mejor todos los nutrientes de los otros alimentos. ¿Qué cerró esos cilios de absorción? Lo cerró el gluten. Y es un mecanismo de defensa del organismo para evitar que esas proteínas gluten lleguen a la sangre y aglutinen la sangre. ¿Ves? Porque el gluten aglutina. Hay que ver que la palabra aglutinar viene de gluten. O sea que cuando tú comes trigo y comes maíz y comes cereales con gluten, como el centeno, cebada, avena, etc. Arroz, que es un cereal con gluten también. Lo que sí que no se llama gluten, y como no se llama gluten, pues pasa desapercibido, porque cada uno de ellos tiene un nombre diferente. La misma proteína, fíjate, la misma proteína con el mismo daño tiene un nombre distinto. Pero en el trigo, que es lo más que come todo el mundo, porque en el mundo entero se come trigo. Por eso es que la gente tiene que después estar usando las distintos tipos de warfarina como el pomadín para diluir la sangre, porque entre las grasas y el gluten del trigo, la sangre se aglutina, se pone pesada, se pone espesa. Pero los cilios de absorción se cierran y al cerrarse, entonces impiden que muchos nutrientes lleguen. Cuando esos cilios ya se abren en el ayuno sustentado y pasan y se normaliza toda la situación de absorción del sistema, ya el cuerpo tiene la capacidad de absorber pequeñas cantidades, lo que se llaman micronutrientes, de todo lo que se consume. Se resolvió ese problema al eliminar el trigo y se abrió la absorción a niveles en donde con poquito se puede funcionar adecuadamente y sin inflamación en ninguna parte del cuerpo. Ahora bien, en el caso de dializar, se dializa la papa cortándola en pedacitos. O sea, mientras más pequeña se corte, mejor se dializa. Ustedes van a ver que después que la ponen en el fregadero y le echan el agua y la lavan, ahí en el fondo del fregadero ustedes van a ver el almidón. Eso no es necesario hacerlo, excepto para personas que tienen, por ejemplo, un problema renal inmediato al principio de que empiezan con el tratamiento de un problema renal, porque después que ya se eliminaron las proteínas que están obstruyendo el riñón, ya tampoco hay que dializarla. ¿Ves? Por lo tanto, es un trabajo innecesario y una pérdida inclusive de ciertos nutrientes que están en el almidón, que dan también energía, que se están perdiendo ahí. Y no le va a dar la misma energía que la papa no dializada. Que Papá Dios la hizo perfecta, no la hizo para que la dializaran. O sea, el proceso de dialización es una cosa
moderna que se ha creado justamente para eliminar parte del potasio y parte de los otros ingredientes que en un momento dado pueden desbalancear a un organismo que ya está desbalanceado y que no está absorbiendo bien los nutrientes, pero después que ya el sistema se balancea, tú te puedes comer las frutas y los vegetales tal como están sin necesidad de tener que dializarlo. Hay una situación, antes de que nos salgamos de este tema, que el doctor está hablando de que se cierra el cilio, pero la persona que persiste inflamando esos cilios de absorción, se degenera el cilio y la absorción puede disminuirse a 1/5 parte de lo que normalmente una persona y esos son los que va a necesitan absorber. nutrientes. O sea, se liso. De hecho, tengo voy a mandarle al director una lámina de lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes celíacos, que son estos que tienen inflamación crónica por sensibilidad al gluten, para que los amigos televidentes puedan ver cómo se degenera ese tejido, esos cilios de absorción, y por eso es que estas personas presentan problemas de anemia, y ocurre, ¿sabe qué? Ocurre muchas veces sin estar consciente en pacientes que comen mucho grano integral. O sea, estos pacientes vegetarianos que tú los ves comiendo semillas y grano integral y compran panes de esos que tienen 7 granos y todas estas cosas, muchas veces tú los ves pálidos, anémicos, y no es porque dejaron de comer carne, es que están comiendo tanto cereal que entonces no pueden absorber correctamente los nutrientes y las vitaminas. No sé el si intestino se cerró. Se cierra la capacidad de absorber. Un 10% de lo que normalmente absorbe, un 5% de lo que... Si les llegó, pásalo inmediatamente mientras estamos hablando para que así lo podamos observar y poder referirnos a eso, porque ahí no está lisa la pared del intestino completamente, no está lisa. Todavía le queda, pero está cerrado los cilios de absorción. Está cerrado. Se han disminuido, la superficie de absorción se disminuye considerablemente. Señor director, ¿le llegó la imagen? Bueno. Me puede contestar en el aire, no hay problema. Estamos en vivo. Pero en lo que llega la imagen y él no las puede proyectar, vamos a regresar a eso. Con la imagen quiero hacerle un comentario al doctor Iván Figueroa Otero. Nos escribe una persona y dice: doctor Iván, por favor, habla mucho de la alopatía. Yo no sé lo que es, me podría explicar. Aquí llegó, vamos primero a esto, Norman. Ahí está el diagrama. De cómo se ven los cilios de absorción normalmente y cómo se ven cuando están atrofiados. Sin contar en ocasiones en que se ulcera el intestino también y entonces empiezan a pasar a la sangre también bacterias y otros tipos de... Y hay sangrado. Y productos que no se han absorbido correctamente. Vuelvo a la pregunta que nos estaban haciendo al doctor Iván Figueroa, que habla mucho de la alopatía. Y la persona escribe que no entiende el término y a qué se refiere, si nos puede explicar. Gracias por su pregunta, porque me da chance de aclarar un poco el concepto para él y para otras personas. Vamos a tener que volver en la historia de la medicina hacia una época, me equivoco, 1800, 1700 al final, donde existía mayormente la práctica natural de la medicina o convencional, que se usaban sustancias no había fármacos herbales, sustancias que tenían una propiedad que supuestamente curaba la enfermedad. O sea, había una actividad que algo de afuera se le daba al paciente, sea lo que fuera, y entonces eso crea una curación. Había un doctor que se llama Dr. Hahnemann, que no estaba muy conforme con los resultados de la medicina en ese momento, y él, en un formato, una idea, que no voy a explicar toda la historia, desarrolla un concepto terapéutico. Dice que nosotros tenemos que hacer un concepto de que lo igual o lo similar cura lo igual. Él busca una manera que el cuerpo se regenerara su curación, dándole algo que creara un síntoma parecido a lo que él tenía. Y descubrió que en todas las sustancias de la naturaleza habían efectos que creaban los síntomas de las personas. Él empezó a estudiar eso y empezó a hacer el concepto de diluir esa sustancia a un punto donde no tuvieran una actividad
que hoy en día se llama farmacológica, que es el número de Avogadro, y entonces encontró que diluyéndola a cierta, mientras más la diluía, más efectiva era en tratar el síntoma que esta sustancia funcionaba. Eso es un poquito complejo, la homeopatía. Se llamó eso homeopatía. Esa todavía representa el 40% de la gran práctica europea de la medicina. En muchos países, Alemania, Francia, todavía hay hospitales homeopáticos y hay 20.000 sustituciones. Entonces, esos homeópatas, cuando empiezan a aparecer, llamó a los que no usaban la homeopatía, los llamó alópatas. Porque ellos usaban sustancias que tenían un efecto externo sobre el organismo. De ahí desarrolla entonces la terapia farmacológica de la escuela alemana, es que aparece el desarrollo de fármacos sintéticos y no sintéticos para seguir tratando las condiciones. Entonces aparecen esas dos escuelas, los homeópatas y los alópatas, los que no usaban los técnicos de que lo similar generaba lo similar. Nosotros somos alópatas porque creemos en el concepto de que se trata la enfermedad con algo externo que yo produzco o consigo de la naturaleza por suplementación o produzco en una fábrica. Y eso lo quiere decir un alópata. Tengo aquí una pregunta, saludos. ¿Se puede utilizar para hinchazón debajo de los ojos? ¿Qué se puede utilizar? Se me hincha la boca por dentro cuando como papaya, piña y manzana. ¿Qué se debe hacer? Yo sé que el amigo me pone aquí que si el programa es en vivo espera que le contestemos. Lo vamos a hacer, pero después de esta pausa. Interesante.